Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de sociología. Vamos a seguir con el desarrollo del mismo. Ya estamos por concluir esta segunda parte que es la que va a ser evaluada en el segundo parcial. Nuestra preocupación acá en esta segunda parte ha sido la sociología jurídica o sociología del derecho. Cuando hablamos de la sociología jurídica o la sociología del derecho, hemos dicho que no es esta una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Es solamente una disciplina porque los conocimientos que de momento alcanzan que se trata de una ciencia. De esta vayan, digamos, fortaleciéndose, aumentando, profundizándose, pues llegará el momento en que podrá calificarse a esta como una ciencia, pero de momento, pues solo podemos llamarla disciplina, ¿verdad? Es una disciplina. ¿Y qué estudia? Sociología jurídica o sociología del derecho, pues no estudia solo la sociedad ni estudia solo al derecho, estudia esos dos elementos, estudia cómo la sociedad es capaz de producir algo, de crear un producto, de tener un fenómeno cultural al que llamamos derecho. Y luego también estudia cómo ese derecho busca de alguna manera producir un cambio en aquella sociedad. Y en ese contexto en donde estamos estudiando la relación entre la sociedad por un lado y el derecho por otro, pues hemos dicho que se puede hablar de algunos conceptos, ¿verdad? Y hemos hablado de unos conceptos como, por ejemplo, la aceptación del derecho. Entonces, tengo al derecho acá. ¿Y en dónde se da la aceptación? En la sociedad. Es en la sociedad en donde existe la posibilidad de que se acepte o que se rechace esas normas. ¿Y cómo son esas normas? Pues hemos visto que del lado de las normas puedo identificar unas que son derecho consuetudinario estatal. Y hemos dicho que la aceptación es más común para el derecho consuetudinario, en tanto que el rechazo es posible que se dé cuando estamos hablando del derecho estatal. Pero también hablamos de otro concepto que tiene que ver con la eficacia, en donde la eficacia no es una cualidad que voy a encontrar entre los individuos que conforman la sociedad, sino es un elemento que voy a ubicar dentro del derecho. El derecho es el que puede o no ser eficaz. ¿Cuándo el derecho es eficaz? Cuando logra producir los cambios por los cuales se creó allá en la sociedad. Si el derecho produce los cambios de conducta, si el derecho es capaz de regular como debe ser las conductas de los seres humanos, pues entonces vamos a decir que el derecho es eficaz. Y hemos dicho que la eficacia también podemos evaluarla tanto para el derecho consuetudinario como para el derecho estatal. Y que definitivamente la eficacia es más fácil de identificar el derecho consuetudinario. El derecho estatal a veces no es eficaz, ¿verdad? Se crean las normas y no son capaces de producir los cambios o establecer las regulaciones que se esperan en la realidad. El derecho no alcanza el fin para el que fue creado, pero el derecho se vale de algunas herramientas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues ahí hablamos de la coercibilidad. La coercibilidad, la coacción, son elementos que le van a ayudar al derecho a poder conseguir que las personas de verdad se comporten. Y en ese contexto también hablamos de que a veces lo que la sociedad quiere que se norme no es lo que se norma, y eso ocurre sobre todo en el derecho estatal, ¿verdad? Porque ahí hay representantes y eso nos permitió hablar de cómo es que cuando la democracia era directa, de alguna manera la sociedad producía las normas que quería y entonces pues no había ese divorcio, pero conforme se dio la democracia representativa, pues entonces ahí se crearon las condiciones para que aquellos que son nuestros representantes crearan particulares y no los de toda la sociedad. Pero entonces, en ese contexto en donde existe ese divorcio, esa separación, esa brecha entre lo que la sociedad quiere y lo que aquellos legislan, pues empezamos a ver que... Y es así como después la democracia participativa, en donde de alguna manera como que se buscara regresar a la democracia directa, ¿verdad? Porque por lo menos, si no es que directamente todos vamos a participar en la creación de todas las normas, por lo menos hay algunos elementos, algunas herramientas que van a permitir que como
normas que se van a crear. Y ahí es donde vimos que como sociedad podemos venir y presentar nuestras propias iniciativas, o que en algún momento los legisladores tendrán que venir y consultarnos a nosotros si estamos de acuerdo con lo que ellos pretenden legislar o no. Pero eso va a ser sobre todo con normas bastante fundamentales para una sociedad, y en nuestro caso eso lo notamos en cuanto a las reformas que puede sufrir la Constitución Política de la República. Y en ese contexto, pues entonces empezamos después a hablar sobre la importancia de algunos principios, ¿verdad? Y esos principios de los que hemos hablado, sobre todo en la última clase, tienen que ver con la libertad y la igualdad. Son dos elementos claves para todo ser humano, ¿verdad? Nosotros sabemos que hoy existe un reconocimiento de derechos humanos en donde no se está hablando de uno, de dos, de tres, sino es prácticamente toda una lista de posibles derechos que podemos identificar ahí, y a esos derechos que son propios de todos los seres humanos. Y no solamente de nosotros, sino de los seres humanos que existieron antes de nosotros, o de los seres humanos que van. Y no solo de nosotros los guatemaltecos, sino de todos los seres humanos que en este momento existimos. Esos son derechos humanos inherentes a cada individuo por el simple hecho de ser ser humano, ¿verdad? Pues la base de estos derechos humanos vienen a ser, de alguna manera, estos dos principios, la libertad y la igualdad. Y ya decíamos que esto nace sobre todo en esta sociedad capitalista. Es en esta sociedad capitalista en donde, por ejemplo, hablábamos de la Revolución Francesa que se dio allá por el año 1879, 1889. No es un solo acto, sino fue un proceso bastante largo, podríamos decir, igual que cuando se habla de la Revolución de Octubre, ¿verdad? Nosotros sabemos que el 20 de octubre es el momento clave, pero el periodo revolucionario no es solamente octubre del 44, sino abarca desde octubre 44 hasta 1954. O sea, hay 10 años de revolución para el caso de Guatemala. Para el caso de Francia también ocurre lo mismo. Se dio en 1789 el movimiento, pero hay ahí 10 años de revolución que producen cambios grandes allá en Francia. Y decíamos que esa revolución era la lucha entre la pequeña burguesía que buscaba producir cambios en esa sociedad, y que de alguna manera esos cambios iban a producir, digamos, perjuicios, daños a los terratenientes de aquella época. Entonces eran los señores feudales franceses contra la pequeña burguesía. Triunfa la pequeña burguesía, pero esa revolución que está dirigiendo esa pequeña burguesía estaba basada en un lema. Había una frase que para ellos era clave, y era libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Era lo que buscaba con la Revolución Francesa. Y ya hemos explicado abundantemente qué significa eso de buscar la libertad, ¿verdad? Así, en términos concretos, buscar la libertad era conseguir que los campesinos fueran prácticamente desalojados de las fincas para tener que venirse a la ciudad y entrar a trabajar a esos talleres que ellos tenían en esa ciudad. Pero por el otro lado también implicaba quitar todas aquellas regulaciones que obligaban que para que uno pudiera iniciar una empresa, pues tenía que pertenecer a un gremio. Entonces, hablar de libertad era quitar todas esas restricciones, era dejar libres a los campesinos, era no establecer ninguna norma en cuanto a quién podía o quién no podía dedicarse a un oficio en particular. Entonces eso fue la libertad, pero también hemos hablado de la igualdad, ¿verdad? En donde la igualdad, ¿qué es lo que implica? La igualdad, decíamos, tiene dos connotaciones, dos puntos de vista, ¿verdad? Yo puedo ver a la igualdad desde un punto de vista jurídico, y esa es la igualdad que ellos van a promover, la igualdad desde un punto de vista jurídico, y decimos que esa es una igualdad formal. ¿Y en dónde se nota eso? En aquel principio que dice que nadie es superior a la ley. Cuando nos colocan a la ley sobre todos nosotros, entonces prácticamente nos están poniendo como iguales ante la ley. Somos iguales porque nadie es superior a la ley, todos estamos abajo. Entonces ahí hay igualdad, es una igualdad formal. Pero también decíamos que la igualdad se puede evaluar desde los
desde un punto de vista real. Ahí ya no es lo jurídico, sino es las condiciones de vida propiamente. Entonces, en las condiciones de vida decíamos que definitivamente no todos somos iguales. Hay unos que se encuentran en una situación económicamente privilegiada y hay otros que nos encontramos lamentablemente en una situación de inferioridad. No existe igualdad en el ámbito real. Hay diferencias en lo económico, en lo social, en lo político. Ahí hay diferencias, eso es lo real. Pero jurídicamente sabemos que ya nuestra Constitución lo dice, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. ¿Y por qué todos somos iguales? Porque nadie es superior a la ley, porque todos estamos bajo de ella. Entonces, esa es la igualdad formal. La Revolución Francesa, la pequeña burguesía, lo que promovió fue esa libertad de la que hemos estado hablando y esa igualdad formal, no la igualdad real. Bueno, pues en ese contexto hemos dicho que hemos buscado ubicar prácticamente todos estos conceptos en estos tres regímenes que podemos ubicar. Y esos tres regímenes, estamos hablando de las tres formas de organización de la sociedad, sobre todo lo que podríamos considerar más reciente, y lo más reciente podríamos decir es el feudalismo, que fue superado con la Revolución Francesa allá en Francia, y que en nuestro caso, pues también de alguna manera se empezó a superar desde la Revolución del 44, pero que aún así fue gradual, ¿verdad? Poco a poco fue, digamos, dándose un desarrollo de carácter burgués en Guatemala. La Revolución del 44, eso era lo que promovía, no promovía otra forma de organización. Entonces tenemos el feudalismo, tenemos el de la sociedad capitalista y tenemos que hay otro sistema que en el siglo anterior, digamos que fue más fácil de observar porque había muchos países que podrían ser ejemplos del sistema socialista, incluso ahí por la segunda década del siglo anterior, es decir, hace casi 100 años, pues había una buena cantidad de países que habían conformado una unión a la cual llamaron Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Entonces, era la época en la cual podíamos identificar fácilmente varias sociedades teniendo un régimen distinto, una estructura social diferente a la de nosotros. Hoy ya son muy pocos los ejemplos que podemos encontrar. De repente, los más comunes que se mencionan son el caso de Cuba o el caso de China, por ejemplo, ¿verdad? Pero esos tres son los esquemas en los cuales andamos buscando evaluar qué es lo que pasa con estos conceptos de la libertad y de la igualdad. Siempre haciendo caso a que la igualdad puede ser vista desde términos jurídicos, es decir, una igualdad formal o una igualdad real, que hace referencia a la situación socioeconómica. Entonces, vamos a seguir con esa temática. Solo si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, puede plantearlo. Bien, entonces, sigamos con este tema que hemos estado diciendo, los derechos del ser humano y estos sistemas políticos, que son tres, como recuerdan, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Ya hemos hablado de que en el feudalismo, esta figura nos muestra o nos recuerda que en el feudalismo no había igualdad ni formal ni real, ¿verdad? No hay igualdad, ni formal ni real. No hay igualdad formal porque el que hace las leyes es la ley prácticamente y todos los demás están supeditados a ese señor que es la ley, el soberano. Bueno, pues entonces no hay igualdad porque no todos están bajo la ley. No hay igualdad formal. Tampoco había igualdad real porque la vida del campesino no era la misma que la del dueño del taller o que la del dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces no hay ni igualdad formal ni igualdad real en el feudalismo. También, como hemos dicho, pues ahí tampoco había libertad porque los campesinos estaban atados a la tierra, porque los señores que trabajaban en la ciudad tampoco eran libres, tenían que pertenecer a un gremio para poder ejercer o para poder aprender una actividad económica. No hay libertad entonces, no hay libertad, no hay igualdad. Ese es el feudalismo. Y luego pasamos a un sistema capitalista que nace con la Revolución Francesa, que sí va a promover la libertad.
la libertad de esos campesinos para que se vengan a la ciudad y tengan que entrar a trabajar a los talleres, y la libertad dentro de la ciudad para que cada quien se pueda dedicar al oficio que quiera y pueda abrir el negocio que sus condiciones socioeconómicas le permitan. Entonces se habló de la libertad y de la igualdad acá, y esa igualdad se ve ahí, ¿verdad? Antes en el feudalismo pues estaba el rey arriba, el rey que era la ley, estaba arriba de todos. Ahora no, ahora lo que está arriba son las normas, que no son personas, sino son las normas como tales, son en términos abstractos el derecho propiamente, y abajo de la ley todos, no importa qué posición social tengamos, todos estamos bajo la ley. En este caso, pues no importa si soy campesino o soy obrero, no importa si soy incluso un diputado del Congreso de la República, o si soy el rey o el presidente de un país, todos estamos bajo la ley, y por eso esta sociedad capitalista se caracteriza porque aquí sí existe la igualdad formal, la igualdad desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista real. Desde el punto de vista real, dijimos que hay muchas diferencias. Bueno, igualdad. También promovió la libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los campesinos fueron despojados de la tierra, entonces cuando se quedaron sin tierra, los mandaron a la ciudad y ya no tenían dónde estar en el campo, emigraron, vinieron a la ciudad. Cuando estaban en la ciudad, pues tuvieron que entrar a trabajar a los talleres, ya eran libres, ¿verdad? Libres porque podían moverse de un lado a otro, libres porque podían decidir entrar o no entrar al taller, pero ahí a tener que entrar, porque les decía, hubo leyes en contra de la vagancia, ¿verdad? Que al final de cuentas lo que hacían era obligar a ese campesino que había venido a la ciudad a tener que entrar a trabajar. Pero se habla de la libertad. Cada quien podía montar la empresa que quisiera, eso es propio del capitalismo, el liberalismo. Ahora decíamos que si bien hay igualdad formal y existe esa libertad, en lugar de hablar de un liberalismo, en ese liberalismo, como no hay igualdad real, resulta que los que tienen poder se aprovechan de eso y le imponen su voluntad a los que no tienen poder. Y dábamos el ejemplo más clásico, que es entre los dueños de la empresa y los que trabajan, ¿verdad? El dueño de la empresa tiene recursos, él no depende de que hayan trabajadores o no, él puede tomarse tiempo para contratar a una persona porque él cuenta con los recursos. El trabajador no puede darse mucho tiempo porque si se queda sin trabajo, pues el estómago le va a recordar que tiene que aceptar las condiciones que le impongan, no va a poder esperarse mucho tiempo. Entonces va a tener que someterse a lo que le imponga el que económicamente se encuentra en una situación ventajosa. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que como no hay igualdad real, los fuertes se pudieron aprovechar en esta sociedad capitalista, en donde se habla de la igualdad formal, en donde se habla de la libertad, los fuertes se aprovecharon de los débiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Los débiles se van a organizar. Los débiles se van a organizar para buscar alguna ventaja para ellos. Es decir, los débiles reconocen que se encuentran en una situación de inferioridad en frente a aquellos que están en una posición ventajosa. Y como se encuentran y son la mayoría, pues entonces se pueden organizar. Y cuando se organizan, lo que van a hacer es pedir que se les proteja, pedir que se les ayude a estar en condiciones en donde puedan negociar con los que son fuertes. ¿Eso qué nos muestra? Que se están dando esfuerzos por la igualdad otra vez, pero ya no es la igualdad formal, porque esa ya existe. La igualdad formal ya está. Ahora el esfuerzo va orientado a buscar una igualdad real. Pero ¿quiénes están buscando esa igualdad real? No son los que están ubicados en una posición ventajosa, son los desfavorecidos. Ellos son los que se están organizando y están peleando para poder conseguir de alguna manera una ventaja económica. Es decir, están buscando alguna protección para más o menos ir cerrando esa brecha que hay de desigualdad. Es decir, son esfuerzos por conseguir la igualdad en términos reales.
Ahora, estos que andan buscando esa igualdad en términos reales, pues son, por ejemplo, los sindicatos que en algún momento van a escribirle cartas, decíamos allá en Inglaterra, ¿verdad?, a sus legisladores para que emitieran normas a favor. Son esos trabajadores que se van a organizar y que de alguna manera van a sufrir las consecuencias de la represión, y que por eso, pues ahora celebramos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, toda esa organización de los trabajadores es para conseguir una protección. Pero ahora, ¿a quién se le va a pedir esa protección? Se le va a pedir al Estado. Entonces, los trabajadores se organizan para pedirle al Estado que los proteja, que los tutele en frente de esa situación, en esa relación en donde ellos están aquí abajo frente al patrono. Le dicen: nos organizamos nosotros, los que estamos aquí abajo, para que Estado vengas y nos ayudes para que podamos tener un poder de negociación y logremos estar entonces, gracias a esa tutela, a esa protección, en condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues hay estados en donde viene y dice: este trabajador está en inferioridad. ¿Por qué? Porque no tiene que comer, y como no tiene que comer cuando va a celebrar el contrato con aquel, pues no puede esperar mucho tiempo, ¿ya? No puede esperar mucho tiempo porque tiene hambre. Entonces, este puede imponerle las condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a proteger a este trabajador para que tenga algo que comer, y entonces le demos el poder de negociar, de poder esperar, de no tener que someterse inmediatamente a las condiciones que le impongan. Entonces podríamos crear, por ejemplo, un seguro para los desempleados que les permita obtener un ingreso que en algún momento pues les permite estar en aquello de que no es de que me urja trabajar porque ya el hambre me está matando. No, pues sabes que algo tienes ahí para alimentarte y te da poder de negociación. Es también aquello de que hay, como los trabajadores están sufriendo problemas de salud, problemas de educación, como los trabajadores resulta que no pueden mandar a sus hijos a estudiar, que no pueden conseguir los servicios de salud porque no tienen trabajo, porque no tienen los recursos para poder contratar esos servicios de manera particular. Pues entonces, ¿qué decimos? Pues hay que proteger a estos trabajadores. Y si este se puede aprovechar porque aquel no tiene cómo educar a sus hijos, o porque él por sí mismo no puede educarse, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como Estado le vamos a prestar servicios a él para que eduque a sus hijos o para que él mismo se eduque. Y entonces vienen, por ejemplo, la creación de escuelas, de institutos o de la misma universidad, en el caso de Guatemala, por ejemplo, en donde la universidad es la posibilidad de apoyar a estos para que puedan recibir la educación y consecuentemente, cuando entren en una relación laboral, puedan estar en mejores condiciones. Ustedes, por ejemplo, cuando han salido o recién han salido de la secundaria y empiezan a buscar trabajo, definitivamente no van a tener las mismas oportunidades que las que se espera tengan dentro de ¿qué? Alrededor de unos 3, 4 años, cuando se hayan graduado de la facultad. Definitivamente, cuando ustedes se gradúen, van a estar en mejores condiciones de negociar una contratación laboral. Ahora, ¿y eso por qué? Porque el Estado vino y los apoyó a ustedes para que recibieran, digamos, de una manera relativamente gratuita, educación. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que todas estas personas que están acá en una situación de inferioridad se han organizado y han pedidole al Estado que los ayude para poder estar a ese nivel. Es así como, por ejemplo, en algún momento estas personas se organizaron y lograron que existiera una universidad realmente pública. Estas personas se organizaron y lucharon porque existiera una autonomía de la universidad. Estas personas se organizaron y consiguieron que se creara, por ejemplo, un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para dar la asistencia correspondiente. Estas personas se han organizado y le han exigido al Estado que cree programas de salud, por ejemplo. Entonces, todo eso que estamos viendo ahí es dentro de esta misma sociedad capitalista. Y eso que estamos viendo ahí normalmente se conoce como una intervención del Estado. Ahora, esa intervención del Estado se tiene un nombre. ¿Qué nombre se le da? Pues a eso se le conoce como Estado benefactor o Estado de beneficencia. Entonces estamos ante el Estado benefactor. Ese Estado benefactor lo que implica entonces es que el Estado empieza a hacer cosas para favorecer a los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Pero insisto, aquí no hay que creer que el Estado por sus propias motivaciones cambió y después de estar así
a un ladito, sentadito, de brazos cruzados, porque así lo tenía el capitalismo al principio. El capitalismo dijo, vamos a promover la libertad, y si el Estado lo que hace es restringir la libertad, pues hagámoslo a un lado, que se siente ahí en la esquina y que no nos esté molestando. O sea, marginaron al Estado, lo limitaron, lo hicieron pequeño. Así estaba el Estado. Y entonces en esa relación los poderosos se aprovechaban de los débiles. Vinieron los débiles, se organizaron y le dijeron, Estado, venite, no te puedes quedar ahí en la esquina marginado. Te necesitamos acá, vení y ayúdanos, tenés que protegernos. Entonces se le empezó a exigir al Estado cumplir un rol diferente. Y ese rol es el que le permite dar servicios de salud, servicios de educación, en general tener programas de protección social. Y ese conjunto de acciones que implican esos programas de protección social es lo que se conoce como Estado benefactor, ¿ya? Es el Estado benefactor. ¿Y dónde nació eso? Eso nació prácticamente en todas las sociedades capitalistas. En unas se marcó más que en otras. Por ejemplo, allá en Europa, normalmente vamos a identificar estados más fuertes, estados que reciben bastantes recursos de la sociedad, estados que brindan muchos satisfactores de carácter social. Mientras que en esta parte, sobre todo en América Latina, pues si bien es cierto, nuestros estados se acercaron y protegieron a los trabajadores, todavía son estados relativamente débiles que no son capaces de dar todos los satisfactores que como sociedad necesitamos, porque lo que hace el Estado es satisfacer necesidades sociales, no individuales, sino sociales. Si como sociedad necesitamos salud, pues viene y obviamente va a construir un hospital. Si como sociedad o como comunidad necesitamos educación para los niños, pues viene y construye una escuela. Si como sociedad necesitábamos de una universidad a la cual pudieran asistir los jóvenes, pues vino y creó una universidad. Son necesidades que tenemos todos, no necesidades de cada uno en particular, ¿verdad? Esas son las necesidades sociales que va a atender el Estado y estamos ante el Estado benefactor en ese contexto. Incluso cualquiera podría decir, de repente, donde puedo ver más marcado el capitalismo es en Estados Unidos. Bueno, pues aún en Estados Unidos también se dio esa presión por parte de esos grupos que estaban en situación de vulnerabilidad. Y es así como entonces también allá en Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que existe ese subsidio, ese seguro para las personas que están desempleadas, cosa que allá no tenemos de este lado de América Latina, ¿verdad? Pero allá, un país en donde el Estado también cuenta con más recursos, pues puede dar más protección social a su población. Entonces, eso ocurre todavía dentro de la sociedad capitalista. Entonces, existe una forma de intervencionismo ahí, y esa es una intervención del Estado, y esa intervención del Estado, ese intervencionismo del que estamos hablando, se conoce como Estado benefactor. Ahora, hubo sociedades en donde diríamos que la lucha entre los que se encuentran en situación de inferioridad con aquellos que están en una situación ventajosa, la lucha entre estos fue más fuerte. Fue tan fuerte que entonces tuvo que romperse la estructura y se dio un salto. Se rompió el sistema capitalista o se rompió el sistema feudalista, porque no necesariamente todos estaban viviendo el capitalismo. Había quienes todavía estaban rezagados. Como hemos dicho, nosotros estábamos relativamente bastante rezagados, casi como 100 años de rezago comparado con países como Estados Unidos, o como países como Inglaterra o como Francia. Entonces, en ese contexto, vienen algunos países en donde se logra hacer un cambio más fuerte y entonces eso da lugar a un intervencionismo que es más radical. A ese intervencionismo que es más radical se le conoce como un socialismo, ¿ya? Es el socialismo propiamente, el socialismo como una práctica propiamente. Y ya en ese sistema socialista, pues entonces, obviamente, como hemos dicho, siempre lo que hemos marcado aquí es una lucha, ¿verdad? Una lucha entre los que tienen y los que no tienen. En el sistema capitalista mismo se logró a veces producir esa lucha, pero fue una lucha que no fue radical. ¿Y por qué no se dio cambios tan grandes? Porque de repente los trabajadores tampoco lograron consolidarse tanto, o porque de repente los capitalistas estaban mejor organizados. De todas formas, no importa si es por debilidad de aquí abajo o por fortaleza de ahí arriba, pues se dieron algunos cambios, pero no fueron radicales. Pero hubo otras en donde
digamos que estos fueron más fuertes, se organizaron mejor, o de repente los capitalistas estaban menos desorganizados, no importa si es debilidad de los poderosos o es fortaleza de los que están en una situación de inferioridad, fue tan radical que se produjo un cambio y se llegó a un sistema socialista. Ahí el intervencionismo es más grande. Y por tanto, como se tiene un intervencionismo más grande, el Estado va a jugar un papel más fuerte. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este sistema socialista? El Estado va a tomar el control de lo que va a ocurrir en la sociedad, distinto a lo que pasa en el capitalismo. Como se recuerdan, en el capitalismo dijimos, está el Estado, y ¿qué dijeron? Hagamos al Estado a un lado, sentémoslo en la esquinita, que desde allá nos esté viendo y nosotros aquí resolvemos nuestros problemas. ¿Y cómo se llama eso en donde hay unos que compran, otros que venden, unos que piden, otros que dan? Bueno, pues eso es el mercado. El mercado es donde confluyen esas personas. Bueno, pues entonces quiere decir que al Estado nos lo dejamos al margen y al mercado le damos un privilegio, le damos el rol más importante para decir lo que pasa en la sociedad. Ese es el sistema capitalista. Después se le llamó por parte de los trabajadores y el Estado empezó a intervenir, pero de igual manera el mercado siguió existiendo. ¿Por qué? Porque el Estado solo vino para crear esa protección social. Pero en aquellos en donde se produce el cambio más radical, pues se le llama al Estado y se cambia la estructura del mercado, se margina el mercado. Ahí ya es al revés. Se le dice Estado, mejor organizamos las cosas y dejamos esto del mercado al margen. El Estado es lo principal. Y entonces en esas sociedades socialistas va a existir una planificación centralizada. ¿Qué implica una planificación centralizada? Implica que allí el Estado es el que va a decidir muchas de las cuestiones de la sociedad. Veamos algunas preguntas que en economía serían claves, digamos. En economía hay preguntas claves como cuando uno va a montar un negocio, digamos. ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿A qué nos vamos a dedicar? Eso es una pregunta clave. Queremos montar un negocio, organicémonos. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá en la sesión, vamos a dar una suma de dinero. Muy bien, pues ya dimos la suma de dinero, vamos a tener una empresa, qué emoción. Pero, ¿qué es clave acá? Pues, ¿a qué se va a dedicar ese negocio? Eso es uno. ¿Qué vamos a hacer? Luego que ya sabemos qué vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y una vez que ya sabemos qué y cómo, pues muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender pan. ¿Cómo vamos a hacer el pan? Ya sabemos cómo vamos a hacer el pan. Bueno, ¿y para quién va a ser ese pan? ¿Y a qué precio lo vamos a vender? ¿Ya? Son preguntas claves que uno debe decidir responder cuando piensa montar un negocio. En la sociedad capitalista eso lo decide cada quien porque hay libertad, ¿verdad? Si nosotros tenemos dinero, nosotros decidimos si montamos un negocio, a qué lo vamos a dedicar, para quién vamos a producir, cómo vamos a producir, a qué precio vamos a dar los bienes. Nosotros lo decidimos. Libertad. Pero allá en el socialismo no, porque el Estado es el que tiene el control. Entonces el Estado es el que va a decidir qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, a qué precio se va a vender. El Estado lo va a decidir. ¿Y en dónde va a estar contenidas las reglas para poder ir respondiéndonos esas preguntas? En ese plan que va a hacer el Estado. Entonces, el Estado tiene una planificación centralizada. En esta sociedad capitalista, nosotros no tenemos una planificación centralizada. Y ahí es donde se empieza a cuestionar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en esta sociedad, cada uno de nosotros decidió libremente qué quería estudiar. Y se supone que todos los que aquí estamos presentes hoy, en algún momento de nuestra vida soñamos con ser abogados y dijimos, yo eso es lo que quiero, yo voy a estudiar derecho. Nadie nos dijo, momento, tú no vas a estudiar derecho, tú vas a estudiar esto. No, cada quien libremente decidió que quería estudiar. Cada quien decidió que quería ser abogado, que quería ser notario. ¿Por qué? Porque existe libertad, decimos nosotros. Pero ¿será que ciertamente existe libertad? Hay quienes lo cuestionan, porque dicen, tal vez nosotros los que estamos acá hemos decidido estudiar derecho. Pero de repente si hacemos una encuesta por ahí y preguntamos si realmente estamos estudiando lo que queremos, de repente nos vamos a llevar algunas desilusiones. Podríamos encontrar por ahí algunas personas que dijeran, yo realmente quería ser un ingeniero, pero para
para estudiar ingeniería hay que tener bastante tiempo. Yo necesitaba trabajar. Como necesitaba trabajar, pues no me dio la oportunidad de estudiar ingeniería. Yo quería ser médico, yo quería ser dentista, pero resulta que hay carreras en la universidad que son muy caras y definitivamente a mí no me alcanzaba para comprar todos esos libros, para comprar esos materiales, para comprar ese equipo. Y entonces, me sale más barato estudiar derecho porque para estudiar derecho realmente casi que no tengo que comprar libros y lo que gasto en libros es poco significativo y ahora que todo está disponible en la red, pues es más barato todavía. Puede ser que haya quienes en este grupo están estudiando derecho, pero que realmente, si se les hubiera, tal vez estarían en otra facultad, en otra profesión, ¿ya? Entonces, vaya, eso es solo hablando de nosotros, los que estamos acá. Ahora pensemos en todos los guatemaltecos. ¿Será que realmente, por ejemplo, se sabe que de los guatemaltecos, más o menos el 95% va a la primaria? Pero ¿será que realmente el otro 5% que nunca fue a la escuela, no fue a la escuela porque no quiso ir a la escuela? ¿O será que no fue a la escuela porque no pudo? Porque no hubo libertad realmente para que él decidiera si iba o no iba. Fue algo que el sistema le impuso. Vaya, y de ese 95% que llega a la primaria, ¿cuánto llega a la secundaria? Y de los que llegan a la secundaria, ¿cuántos salen de la secundaria? Y de los que salen de la secundaria, ¿cuántos entran a la universidad? Nos vamos a ir dando cuenta que alrededor del 3, el 5% llega a la universidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el 97, el 95% que no llegó a la universidad, en el ejercicio de su libertad dijo, no, no quiero, para mí no es la universidad. ¿Será que realmente fue así? Hay quienes cuestionan eso, hay quienes dicen que nosotros vivimos diciendo que vivimos en libertad, pero esa libertad, la verdad no existe porque hay muchas condiciones que nos imponen lo que realmente podemos hacer. Hay quienes quisieran estudiar y no lo pueden hacer. Entonces, ¿dónde está la libertad? El sistema capitalista decimos que promueve la libertad, pero a veces es cuestionable si realmente existe o no. Aparte de que ya sabemos que todo eso, consecuencia de qué es, de que no hay una igualdad real tampoco. Bueno, pues entonces se habla mucho de que en el sistema capitalista existe la libertad y que en el sistema socialista, pues, ¿qué vamos a encontrar? Que no hay libertad, ¿verdad? No hay libertad, ¿por qué? Porque como todo obedece a un plan, entonces resulta que cuando hay que tomar una decisión sobre qué va a producirse, no me van a preguntar a mí, ¿y tú qué quieres hacer? No, el Estado va a decir qué es lo que se quiere producir, cómo se va a producir, para quién se va a producir. Si volvemos al tema de estudios universitarios, decíamos, fuimos libres para escoger estudiar derecho, pero ¿y allá? ¿En ese sistema socialista se es libre para escoger qué se va a estudiar? No. En algún momento, por ejemplo, el Estado cubano dijo, aquí lo que necesitamos son médicos, señores, médicos. Y entonces, mire, yo quisiera estudiar, no, médico le dije, pero es que no, médico. Y entonces, cualquiera diría, en ese sistema no hay libertad. No hay libertad, ¿por qué? Porque la persona tiene que estudiar lo que la sociedad necesita. Entonces, bajo esas circunstancias, vino la sociedad cubana y logró producir una gran cantidad de médicos, muchos médicos buenos, tanto que existen médicos como para poder repartir por el mundo, ¿verdad? Y por ahí andan los médicos cubanos prestando sus servicios en otras partes del mundo. Pero, ¿qué nos muestra eso? El tema de la libertad. Cualquiera fácilmente podría concluir que en la sociedad capitalista hay libertad, pero que en la sociedad socialista en ese esquema, aunque realmente tenemos nosotros libertad. Por el otro lado, el tema de la igualdad. Ya vimos, la sociedad capitalista tiene una igualdad formal, pero no una igualdad real. Ahora, la sociedad socialista, ¿qué es lo que anda buscando? Lo que anda buscando es crear condiciones para que exista igualdad, igualdad real. Entonces, por eso es que allá el Estado es el que determina cómo se reparte la riqueza y en ese contexto pues existe más igualdad que lo que pueda haber en términos reales en la sociedad capitalista.
capitalista. Así, así las cosas, podríamos ir dando como conclusión no ni libertad. Que en el capitalismo hay igualdad formal, pero no hay igualdad real. Que que existe la libertad, pero que es cuestionable. Mientras que en la sociedad socialista no está la libertad, pero por lo menos hay más esfuerzos por una igualdad real. ¿Y qué es preferible? Es la pregunta que les hacía al principio, ¿verdad? ¿Qué es preferible? ¿Preferimos la libertad que nos ofrece la sociedad capitalista o preferimos la igualdad que ofrece, digamos, la sociedad socialista? Esa es una cuestión de cada quien, ¿ya? Aquí no es algo de que esto es mejor que aquello y que haya un fundamento suficiente científico como para poder inclinarnos por una o por otra. Esa es cuestión personal. Cada quien decide qué es lo que valora más. Y una muestra de eso es que en la encuesta que contestaron que 44 personas de las 110 que hay, pues nos da el resultado, ¿verdad? Y lo han visto ustedes, que prácticamente es 30%. Hay quienes consideran que es clave la libertad y no importa lo que puede estar pasando con la desigualdad o si hay desigualdad, mientras que hay otras personas, 25 de 46, que consideraron que era preferible de la libertad. Entonces, digamos que cada sistema va privilegiando uno de los dos temas. La posibilidad de lograr los dos temas a la vez, de momento no podríamos decir que ha sido descubierta por la humanidad. Cada uno de los sistemas prioriza uno de los conceptos y no estamos aquí para juzgar si uno es bueno o el otro es malo, sino simplemente para conocer los elementos que cada uno tiene. ¿Cuál prefiere cada uno? Eso es subjetivo, eso depende de los gustos, de las preferencias, de las necesidades o de la situación socioeconómica que cada quien vive. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, con esto que hemos visto ahora, terminamos la segunda parte del curso, lo que tiene que ver con sociología jurídica o sociología del derecho. Hasta acá sería lo que vamos a evaluar en el segundo examen parcial, que recuerdo ya tenemos fechas, ¿verdad? En la primera semana, la primera y segunda semana de octubre, tendremos exámenes. Nuestro examen de sociología será el 6 de octubre. El 6 de octubre es nuestro examen. Hasta lo que hoy vimos entra en nuestro examen del 6 de octubre. Lo que veamos la otra semana es para efectos del examen final. ¿Qué pasa con nuestras actividades de zona? Todavía vamos a tener una actividad más. Esa actividad se las voy a dejar disponible para lunes y martes. Lunes y martes de la semana entrante. Pero para evitar que estén así como en la ocasión anterior, es que no sabía si era descanso o no era descanso, ¿verdad? Y como ahora el lunes es descanso por celebrarse el Día del Abogado es el 24, pero como tenemos un pacto colectivo, ¿verdad? Ese pacto colectivo dice que los descansos que caen sábado se pasan para viernes y los que caen domingo se pasan para lunes para no perderlos. Bueno, pues resulta que en ese contexto vamos a descansar el lunes. En nuestro curso eso no afecta, ¿verdad? Pero para que no tengan un que hacer ese lunes, vamos a dejar la actividad para martes y miércoles, ¿ya? Martes y miércoles vamos a tener, esa será nuestra quinta actividad. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, gracias. Todo claro, licenciado, muy amable. Bien, gracias. No, licenciado, gracias. Gracias. Entonces, estamos con nuestra próxima sesión el día miércoles, teniendo presente que martes y miércoles resolveremos nuestra quinta actividad.
Entonces, no olvidar la quinta actividad, martes y miércoles, y luego nuestra clase de ese miércoles. Muchas gracias por su atención, se cuidan y feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Igualmente. Feliz fin de semana. Buenas noches. Feliz noche. Sí, Marvin. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas Fíjese noches. que yo la primera actividad que usted puso en la RAD del 18 de septiembre, se cerró ese mismo día, ¿verdad? Sí, Y la del 19 de septiembre, que también se cerró ese mismo día, viera que sí. yo no pude clase, ¿verdad? Por cuestiones laborales. Entonces, viera que yo quería ver, ¿verdad? Si usted me podría habilitar el cuestionario, ya, ¿no? Oh, ya no, ya no. Pero vamos a Ujú. tener ahí otras actividades, como la que he dicho que va a ser el martes y miércoles. Entonces, estar al tanto, por favor. Yo recuerdo que por eso le pregunté en qué horario podía usted resolver ese problema para apoyarlo, dado que usted tuvo problemas en su asignación de curso y consecuentemente para poder acceder a la plataforma. Y habíamos quedado que para ustedes ahora era la apropiada. Pero bueno, si Sí, no se licenciado. pudo, no se pudo, no se preocupe. Ahí vamos a tener Muchas, otras actividades y hagamos las que se puedan todavía muchas gracias, licenciado. Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana. para servirle. Feliz noche, Lick. Igualmente.